Señora, tome esto, le calentará el cuerpo. La voz era suave, casi un susurro compasivo entre el ruido de la tormenta. Miré mis manos manchadas de tierra y el viejo poncho raído que me cubría. Cualquiera que me viera en ese momento, temblando bajo el toldo desgastado de aquella esquina en las calles empedradas de San Vallejo, juraría que yo era una pobre mendiga a punto de morir de frío. «No tengo ni una moneda para pagarte, niña», respondí con la voz quebrada, interpretando mi papel a la perfección. La joven sonrió levemente, mientras ajustaba el rebozo de lana colorida donde cargaba a su bebé contra su pecho. Me acercó una pequeña bolsa de papel. «Es un regalo, señora. Me sobró algo de masa y acabo de freír estas empanadas. Acompáñelas con este café de olla calentito». Era mentira. Yo la había estado observando desde el otro lado de la calle bajo la lluvia. La vi abrir su pequeña y destartalada caja registradora, contando las pocas monedas de cobre con una expresión de pura angustia, antes de decidir darme su comida. Ella no lo sabía. No tenía la menor idea de que la anciana andrajosa que tenía enfrente era doña Isabela, la presidenta del conglomerado agrícola y comercial más poderoso de toda la región. No sabía que mi firma movía millones de dólares en exportaciones, que yo era la persona que pronto podría convertirse en su suegra, y mucho menos que este cruce de miradas era un examen silencioso y despiadado del que dependería todo su futuro. Se preguntan por qué una mujer de mi posición, a mis 68 años, se rebaja a hacer esta clase de teatro. Retrocedamos exactamente una semana. ¿Una vendedora de empanadas de la calle? ¿Una madre soltera? Has perdido el juicio por completo, Alejandro. Esa fue la primera vez en muchísimos años que le levanté la voz a mi hijo, mi único heredero. Él, a sus 30 años, me miraba con una determinación desafiante que jamás le había visto en toda su vida. «Madre, la amo. Es una mujer trabajadora y honesta. Te ruego que nos des tu bendición». Yo, doña Isabela, siempre he sido una mujer de principios fríos y calculadores. Levanté mi imperio desde la nada, enfrentándome a lobos vestidos de traje. No confío en casi nadie, y mucho menos en una joven de 24 años cargando a un niño sin padre que repentinamente logra enamorar al heredero de una inmensa fortuna. «De ninguna manera», le respondí con frialdad. «Esa mujer solo busca asegurar su vida con tu dinero. Nunca entrará a esta familia». Pero esa noche el sueño me esquivó. Recordé las palabras de mi difunto esposo, quien siempre me reclamaba que yo juzgaba a las personas solo por la cubierta del libro. Así que tomé una decisión. Desenmascararía a esa cazafortunas yo misma, sin investigadores privados, sin intermediarios, porque como presidenta sé que la gente miente frente al poder, pero muestran su verdadero alma frente a aquellos que no tienen nada que ofrecerles. Si Carmen, así se llamaba ella, hubiera sabido la cantidad de ceros que hay en mi cuenta bancaria, ¿me habría mirado con la misma ternura? El aroma a canela y piloncillo del café de olla me trajo de vuelta a la realidad. Di un pequeño sorbo, sintiendo el calor invadir mis manos heladas. Si a ustedes también les intriga saber cómo se desarrolló este peligroso juego de secretos, y si mi instinto me engañaba o no, les pido que dejen un me gusta a este video y se suscriban al canal. Escríbanme en los comentarios desde qué rincón del mundo me están escuchando. Me tomaré el tiempo de leerlos todos. El café estaba delicioso, y así, bajo la lluvia incesante de San Vallejo, comenzó mi primera semana de estricta vigilancia. Al día siguiente, regresé a la misma esquina. Llevaba los mismos harapos de pordiosera sentada en un banco de madera podrida cerca de la puerta de su humilde local.
El interior de la tienda era apenas más grande que el armario de mis zapatos. Un par de mesas cojas, paredes desconchadas por la humedad de San Vallejo y el aroma constante a manteca y masa frita. Mientras yo masticaba lentamente la empanada que ella, de nuevo, me había regalado, la observé trabajar. De pronto, el pequeño Mateo, envuelto en ese rebozo sobre su espalda, rompió a llorar con desesperación. «Ya voy, mi amor, ya voy», susurró Carmen con evidente cansancio. Dejó la masa a un lado, se limpió las manos en el delantal y comenzó a preparar un biberón de leche de fórmula. Mis ojos de empresaria, entrenados para detectar la incompetencia, notaron algo de inmediato. Era increíblemente torpe. Leía las instrucciones de la lata de leche una y otra vez, frunciendo el ceño como si no supiera cuántas medidas de polvo debía usar. Tanteaba la temperatura del agua repetidas veces, dudando de sus propios movimientos. ¡Qué irresponsabilidad!, pensé con desdén. Una niña jugando a ser madre. Seguramente se embarazó sin pensar y ahora no sabe ni alimentar a su propia criatura. Pero entonces ocurrió algo que me hizo tragar saliva. Por su misma torpeza y la prisa por calmar el llanto del niño, el agua hirviendo del termo se derramó accidentalmente sobre su mano izquierda. Cualquier persona habría gritado, soltado el biberón y corrido al grifo de agua fría. Pero Carmen no lo hizo. Apretó los dientes con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Cerró los ojos por un instante, reprimió un gemido de dolor en su garganta y continuó agitando el biberón. No se atendió la quemadura hasta que el niño tuvo la leche en su boca y dejó de llorar. Vi su mano enrojecida, la piel inflamada y las profundas ojeras bajo sus ojos que delataban noches enteras de vigilia. Por un segundo, una punzada de compasión atravesó mi pecho, pero sacudí la cabeza internamente. No, Isabela, el sufrimiento no santifica a las personas. Esta chica sigue siendo una oportunista buscando la fortuna de la familia. Necesitaba ver más, necesitaba ver cómo se comportaba cuando creía que nadie la estaba mirando. En mi tercer día, cambié la estrategia. La madrugada en San Vallejo es densa, envuelta en una niebla fría que cala hasta los huesos. A las 5 de la mañana la seguí discretamente por las callejuelas adoquinadas hasta el mercado central, donde los comerciantes apenas encendían sus faroles. Ella caminaba con paso pesado, cargando al bebé en el pecho y arrastrando un carrito de la compra con la otra mano. Me escondí detrás de unos barriles de madera cerca de la carnicería. Fue entonces cuando escuché el veneno en las voces de los vendedores. «Ahí va la descarada», susurró una mujer regordeta mientras cortaba un trozo de carne. «Tan joven y ya con un bastardo a cuestas», le respondió otro mercader con una risa burlona. «Dicen que se le metió en la cama a un muchacho rico, pero él la dejó tirada». Las palabras eran cuchillos. Yo, desde las sombras, asentí para mis adentros. «El pueblo sabe la verdad», pensé. «Esta es su verdadera reputación». Sin embargo, Carmen escuchó los insultos. Vi cómo su espalda se tensaba, pero no bajó la mirada ni se giró para responder. Pagó su harina y su manteca con dignidad, protegiendo los oídos del niño con sus manos vendadas. En el camino de regreso, se detuvo frente al escaparate de un estudio de fotografía. Me pegué a la pared de ladrillos para observar. En el cristal había un anuncio colorido: sesión fotográfica para el primer añito, recuerdos para toda la vida. En la parte inferior estaba escrito el precio, una cantidad que para mí era menos que la propina de un restaurante, pero que para ella parecía inalcanzable. Carmen miró los retratos de los bebés sonrientes vestidos con trajes elegantes. Luego miró al pequeño Mateo dormido en su pecho.
Arrancó suavemente uno de los folletos publicitarios que colgaban de la puerta. Sus dedos, todavía marcados por la quemadura del día anterior, temblaron. «Perdóname, mi niño», la escuché susurrar en medio del silencio de la calle vacía. «No puedo darte ni siquiera esto». Vi caer una lágrima solitaria sobre el papel. Luego lo arrugó con frustración y lo arrojó a un contenedor de basura antes de reanudar su marcha. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué clase de madre no desea un retrato del primer año de su hijo? Me quedé sola en la acera fría, luchando contra mis propias emociones, pero mi mente calculadora intervino rápidamente. «Es debilidad, Isabela», me reprendí. «Estas mujeres saben cómo jugar la carta de la víctima. Si logra casarse con Alejandro, podrá comprar el estudio fotográfico entero si le da la gana. No te dejes engañar». Decidida a no ceder ante la lástima, supe que era el momento de elevar la apuesta. Era hora de usar el arma más poderosa y destructiva que conozco, el dinero en efectivo. Al quinto día, mi secretaria personal me llamó a primera hora de la mañana. «¿Doña Isabela?», me dijo con un tono cauteloso. «Hemos investigado a fondo las finanzas de la joven. Debe 3 meses de alquiler del local, pero eso no es lo más preocupante». Me acomodé en el sillón de mi despacho, sintiendo cómo la victoria se acercaba. «Continúa», le ordené. «Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad de las calles aledañas», prosiguió la secretaria. «Anoche, Carmen fue vista entrando a uno de los barrios más bajos de San Vallejo, acompañada por un hombre desconocido. Salieron juntos de un edificio en ruinas. Una sonrisa fría, casi amarga, se dibujó en mis labios. Ahí estaba, la confirmación de todos mis prejuicios, una mujer endeudada, fingiendo ser una madre devota de día y viéndose con hombres de dudosa reputación por la noche. «Se acabó el teatro», me dije a mí misma. «Es hora de aplastar esta farsa con el único idioma que estas personas entienden, el dinero». Esa misma tarde, envié a mi abogado de mayor confianza, el señor Vargas. No iba como mi representante, sino disfrazado de un inversor extranjero. Llevaba consigo un maletín de cuero negro y un contrato muy simple. La oferta era comprarle su ruinosa receta de empanadas y su pequeña tienda por $1 millón en efectivo. La única condición oculta en la letra pequeña era que debía abandonar San Vallejo para siempre, alejándose de mi hijo. Yo volví a ponerme mis harapos y me escondí en la esquina, bajo el toldo de una farmacia cerrada. Vi a Vargas entrar al local. En mi mente, la escena estaba escrita. Carmen vería los ceros en el cheque, le brillarían los ojos de codicia, firmaría sin leer y el problema de Alejandro estaría resuelto. Sin embargo, media hora después, Vargas salió del lugar. Su rostro, siempre inexpresivo, mostraba un rastro de desconcierto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo oculto. «¿Ya firmó?», pregunté directamente. «No, doña Isabela», respondió mi abogado. Estaba muy asustada. Se negó a tocar el bolígrafo y me pidió tiempo hasta mañana para pensarlo. Fruncí el ceño bajo mi capucha empapada. ¿Tiempo para pensarlo? Claro, la chica es astuta. Seguramente está calculando si mi hijo Alejandro vale más que $1 millón. Decidí quedarme vigilando hasta la noche. Quería ver su rostro cuando creyera que ya había ganado la lotería. La noche cayó sobre San Vallejo, pesada y silenciosa. El local ya estaba cerrado, pero una tenue luz amarilla se filtraba por las rendijas de la vieja puerta de madera. Me acerqué sigilosamente y miré a través de la ventana rayada. Carmen estaba sentada a la luz de una vela. Sobre la mesa descansaba el contrato millonario que Vargas le había dejado.
Aquí viene, pensé con cinismo. Ahora sacará una calculadora y empezará a soñar con mansiones. Pero lo que sacó de su delantal no fue una calculadora, fue un marco de fotos gastado. Lo limpió con la manga de su blusa y lo miró fijamente durante minutos que parecieron horas. De repente apoyó la frente contra el cristal del marco y sus hombros comenzaron a sacudirse violentamente. Estaba llorando, un llanto ahogado, profundo y desgarrador que logré escuchar a través del vidrio. «No lo haré», la escuché susurrar entre sollozos, acariciando la fotografía. «Te lo juro, protegeré este lugar y a nuestro niño. Nadie nos va a separar de nuestra historia». Me quedé petrificada en el callejón. ¿Nuestra historia? ¿A quién le estaba hablando? Esa no era la actitud de una mujer ambiciosa que acaba de encontrar su boleto de salida de la pobreza. Parecía una mujer a la que le acababan de pedir que vendiera su propia alma. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, el abogado Vargas regresó a la tienda. Yo observaba desde mi banco habitual, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Esta vez, Vargas salió en menos de 5 minutos. Su paso era apresurado. Cuando contesté mi teléfono, su voz carecía de su habitual profesionalismo. Sonaba auténticamente sorprendido. «Señora», tartamudeó, «lo ha rechazado». «¿Cómo que lo ha rechazado?», exigí saber, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desvanecía. «¿Pidió más dinero?». «No, me devolvió el contrato sin abrir. Dijo que hay cosas en esta vida que no tienen un precio en dólares y que prefería morir amasando harina antes que vender el único legado que tiene para enseñarle a su hijo a ser un hombre honrado». Colgué el teléfono. El silencio de la mañana me ensordeció. Una mujer que debía meses de alquiler, que no tenía dinero para una simple fotografía, acababa de escupir sobre $1 millón en efectivo. Toda mi vida había creído que el dinero era la llave maestra que abría el alma humana, que todos tenían un precio. Pero ahí estaba yo, la mujer más poderosa de Zambalejo, vestida de mendiga, dándome cuenta de que mi imperio de certezas absolutas acababa de recibir un golpe mortal. Era el 7º y último día de mi prueba. El cielo sobre Zambalejo amaneció gris, amenazando con una tormenta aún peor que la primera. Estaba sentada en mi rincón, aún aturdida por su rechazo al $1 millón, cuando un lujoso carruaje tirado por caballos se detuvo bruscamente frente a la panadería. De él bajó don Ricardo, el usurero más temido del barrio y dueño de la mitad de las propiedades de la calle. Entró pateando la puerta con prepotencia. Yo me levanté despacio y me acerqué al umbral para escuchar. «Se acabó tu tiempo, muchacha», gritó el hombre, golpeando la mesa coja con su bastón. «A partir del mes que viene, la renta sube al doble. Pagas o te largas hoy mismo con tus harapos». Carmen palideció. Se interpuso entre el hombre y el pequeño Mateo, que dormía en una cesta detrás del mostrador. «Por favor, don Ricardo», suplicó con la voz temblorosa, frotándose las manos manchadas de harina. «Sabe que las ventas han bajado por las lluvias. Solo le pido un par de semanas más». «¿Un par de semanas?», soltó una carcajada cargada de asco. «¿Para qué? ¿Para seguir manchando la reputación de mi propiedad? Eres una mujerzuela descarada, pariendo sin estar casada. ¿Por qué no le pides limosna al cobarde que te dejó preñada?» La sangre me hirvió. Podía detestar la pobreza, pero jamás toleré el abuso de los cobardes hacia las mujeres. Di un paso hacia adentro, lista para revelar quién era y hacer que ese hombre se tragara sus palabras junto con mi chequera. Pero antes de que pudiera abrir la boca, una figura robusta pasó corriendo por mi lado. Era señora Rosa, la dueña de la carnicería vecina, empuñando su afilado cuchillo de trinchar. «Lávate la boca antes de hablar de esta niña, cerdo miserable», rugió Rosa, apuntándole el cuchillo directo al pecho. «¿Tú qué te metes, carnicera?», escupió don Ricardo.
retrocediendo un paso, intimidado. Todos saben lo que es esta mocosa, una madre soltera y fácil. El silencio que siguió fue cortante. Señora Rosa bajó el cuchillo, sus ojos se llenaron de rabia pura, y entonces soltó la verdad que destruiría por completo mi mundo. «Ella no es una madre soltera, imbécil», gritó con el alma rota. «Mateo no es su hijo». «¿Qué estás diciendo?», murmuré desde la puerta, sintiendo que el aire me faltaba. Nadie me prestó atención. Señora Rosa señaló la fotografía vieja que Carmen había llorado la noche anterior. «Hace 5 meses», dijo la carnicera con la voz quebrada. La hermana mayor de Carmen y su esposo venían del campo. Un carruaje perdió el control en la curva del cañón. Murieron al instante, aplastados. Mateo apenas tenía 100 días de nacido. Mi corazón se detuvo. Un frío sepulcral recorrió mi espina dorsal. Carmen era una estudiante brillante, continuó Rosa, abrazando a la joven que ya se había derrumbado en el suelo, llorando sin consuelo. Acababa de ganar una beca para la universidad en la capital, pero cuando vio a los del orfanato venir a llevarse a su sobrino, renunció a todo. Se echó a la espalda las deudas de su difunto cuñado, tomó esta panadería ruinosa y decidió criar al niño como si fuera suyo. Don Ricardo palideció, tragó saliva con dificultad y huyó del local sin decir una palabra más. Pero yo no podía moverme. Estaba clavada al suelo, asfixiándome con mi propia culpa. Todas las piezas encajaban con una violencia insoportable. La torpeza al preparar el biberón, porque no era madre. Apenas estaba aprendiendo a hacerlo a los 24 años. Ese hombre con el que entró al barrio pobre debía ser un acreedor de su difunto cuñado. El llanto frente a las fotografías de bebés. El rechazo al $1.000.000 para no abandonar el único legado que su hermana dejó para el niño. Ella no bajaba la mirada por vergüenza, sino por una dignidad estoica para proteger a un huérfano de los prejuicios del mundo. «Hermana, te lo prometí», lloraba Carmen en el suelo, meciendo la vieja fotografía contra su pecho. «Nadie nos va a separar. Nadie». Retrocedí torpemente hacia la calle bajo la lluvia torrencial. Me apoyé contra la pared de ladrillos, temblando, y por primera vez en 30 años, yo, la implacable doña Isabela, la mujer de hierro que nunca lloraba, rompí a llorar como una niña. ¿Qué había hecho? ¿Qué monstruo había creado en mi mente cegada por la arrogancia de mi dinero? Había juzgado, insultado y humillado mentalmente a una joven heroína, una muchacha que había sacrificado su juventud y su futuro por amor puro. Yo no estaba probando si ella era digna de mi hijo. Era mi hijo y mi asquerosa fortuna, los que jamás estarían a la altura de una mujer como ella. Esa misma noche, la lluvia continuaba golpeando los adoquines de San Vallejo. Yo seguía oculta en las sombras del callejón, incapaz de marcharme. Necesitaba asimilar la inmensidad de mi error. Fue entonces cuando vi la figura de un hombre acercarse rápidamente bajo un paraguas negro. Era Alejandro, mi hijo. Llamó a la puerta de madera con desesperación. «Carmen, por favor, abre», suplicó él. «Sé que estás pasando por un momento terrible. Déjame ayudarte. Déjame cuidar de ti y de Mateo». La puerta crujió al abrirse lentamente. Carmen apareció en el umbral, con el rostro pálido y los ojos hinchados. No lo dejó entrar. Se quedó allí, como una barrera entre su mundo de dolor y el mundo privilegiado de mi hijo. «Alejandro, vete, por favor», murmuró ella, aunque su voz se quebraba en cada sílaba. «No me iré», respondió él, intentando tomar sus manos, pero ella retrocedió. «¿Por qué me alejas? Te amo. Podemos enfrentar a mi familia juntos». Vi a Carmen apretar los puños contra su delantal. Estaba librando la batalla más cruel de todas. «No lo entiendes»,
dijo ella, forzando una frialdad que claramente no sentía. «Mírame, Alejandro, soy una panadera ahogada en deudas, criando a un niño que no es mío. No tengo nada que ofrecerte. No soy digna de tu mundo, y no voy a permitir que arruines tu brillante futuro cargando con mis desgracias». «No me importa mi futuro si no es contigo», exclamó mi hijo, con una desesperación que me partió el alma en 1000 pedazos. «Pues a mí sí me importa», sentenció ella, cerrando los ojos para que no viera sus lágrimas. «Se acabó, Alejandro. Olvídame. Búscate a una mujer de tu clase, una que haga sentir orgullosa a tu madre». Cerró la puerta de golpe. Alejandro se quedó allí, bajo la lluvia, con los hombros caídos y el corazón destrozado, antes de darse la vuelta y caminar lentamente hacia la oscuridad. Yo me tapé la boca con ambas manos para ahogar un sollozo. Dios mío, no solo no era una cazafortunas, sino que estaba renunciando al amor de su vida para protegernos, para proteger la reputación de la misma familia que la estaba juzgando tan despiadadamente. En ese momento, supe exactamente lo que debía hacer. A la mañana siguiente, el sol brilló sobre San Vallejo por primera vez en una semana. Dejé mis harapos en la basura, donde pertenecía mi soberbia. Me vestí con mi traje sastre más elegante, joyas discretas y mi abrigo de lana fina. Le ordené a mi chofer que detuviera el automóvil negro frente a la humilde panadería. Cuando empujé la puerta, el tintineo de la campana anunció mi entrada. Carmen estaba limpiando el mostrador, con los ojos rojos por haber llorado toda la noche. Al verme, su expresión fue de absoluta confusión. Miró mis ropas caras, mi postura erguida y luego mi rostro. «Señora», murmuró, reconociendo los rasgos de la anciana mendiga a la que había alimentado, pero incapaz de comprender la transformación. «¿Sí, Carmen? Soy yo», dije con una voz suave, desprovista de toda la autoridad que normalmente imponía. «Mi verdadero nombre es Isabela, doña Isabela, la madre de Alejandro». Vi el terror cruzar por sus ojos. Dio un paso hacia atrás, abrazando protectoramente al pequeño Mateo, como si esperara que yo sacara un cheque o una amenaza para destruirla. Usted me estaba vigilando», susurró con la voz temblorosa, comprendiendo de pronto el cruel engaño. «Sí», confesé, sintiendo que el peso de mi propia vergüenza me aplastaba. «Vine aquí buscando a una farsante, a una oportunista codiciosa. Quería encontrar una excusa para odiarte y alejarte de mi hijo». Carmen bajó la mirada, herida en lo más profundo de su dignidad. «Ya se lo dije a su hijo anoche, señora. No tiene de qué preocuparse. Jamás volveré a acercarme a él. Puede irse tranquila». «No», la interrumpí, dando un paso hacia ella. Y entonces hice lo que jamás había hecho en 40 años de liderar un imperio. Doblé mis rodillas. Yo, doña Isabela, descendí lentamente hasta que mis rodillas tocaron el suelo de baldosas manchadas de harina y manteca. «Señora, por favor levántese. ¿Qué hace?», exclamó Carmen, aterrorizada, tratando de ayudarme. «No me levantaré hasta que escuches mi ruego», dije, dejando que mis lágrimas finalmente corrieran libres por mis mejillas. «Perdóname, Carmen, perdóname por mi ceguera y mi arrogancia. Creí que mi dinero me daba derecho a juzgar tu alma, pero tú eres infinitamente más rica que yo. Eres el ser humano más noble, valiente y leal que he conocido en toda mi vida». La miré a los ojos, desde el suelo. «Te lo suplico, como una madre que ha sido derrotada por su propia soberbia, no castigues a Alejandro por mis errores.
Mi hijo te ama con devoción y sería el hombre más afortunado del mundo si una mujer como tú aceptara llevar nuestro apellido. Carmen me miró desde arriba, con los ojos empañados en lágrimas, pero sin una pizca de rencor en su rostro. Lentamente extendió sus manos, esas manos trabajadoras y marcadas por las quemaduras, y me tomó por los codos para ayudarme a ponerme de pie. «No tiene que arrodillarse, doña Isabela», murmuró con una voz llena de compasión. «Todos cometemos errores ciegos cuando intentamos proteger a quienes amamos. La perdono, de todo corazón». En ese instante, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Era Alejandro. Lo había llamado antes de entrar para que me esperara afuera. Cuando vio a Carmen, no hubo necesidad de palabras. Corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo tan fuerte y desesperado que sentí que los pedazos rotos de nuestro mundo finalmente volvían a unirse. Ha pasado un mes desde aquel día bajo la lluvia. Las cosas en Zambalejo han cambiado mucho. Don Ricardo, el usurero que intentó echar a Carmen a la calle, ya no es el dueño de la propiedad. A través de mi firma de abogados, compré no solo el local, sino el edificio histórico completo, y transferí las escrituras a un fideicomiso a nombre del pequeño Mateo. Nadie, nunca más, amenazará el legado de la hermana de Carmen. Hoy, la humilde panadería está llena de globos de colores, flores frescas y música alegre. Es el primer añito de Mateo. No invitamos a la alta sociedad ni a mis socios de negocios. Los invitados son las personas que realmente importan: la señora Rosa, los vecinos del mercado y nuestra familia. Alejandro sostiene a Mateo en brazos, haciéndolo reír a carcajadas, mientras Carmen, vestida con un hermoso y sencillo vestido blanco que le regalé, los mira con los ojos brillando de amor puro. Me acerqué a ellos, saqué de mi bolsillo una pequeña caja de terciopelo. En su interior había una medalla de oro con una cruz tallada, una reliquia que había pertenecido a mi difunto esposo. Con cuidado, la coloqué alrededor del cuello del bebé. Mateo me miró, con esos ojos grandes y curiosos, y me regaló una sonrisa tan pura que borró cualquier rastro de oscuridad en mi alma. Miré a mi hijo y a mi futura novia, y en ese exacto momento comprendí la lección más grande de mis 68 años de vida. El imperio que construí, las cuentas bancarias rebosantes de ceros, el prestigio, todo eso no es más que papel y humo. La verdadera riqueza es esto: es el perdón, es el sacrificio incondicional, es tener a alguien que te sostenga la mano cuando el mundo entero te da la espalda. Si ustedes que me están escuchando también creen que el verdadero tesoro de esta vida no se guarda en los bancos, sino en los corazones de las personas que amamos, por favor, vayan ahora mismo a los comentarios y escriban la palabra familia. Quiero saber cuántos de ustedes comparten este sentimiento conmigo. Fui una mendiga disfrazada, es cierto, pero no porque llevara harapos, sino porque mi corazón estaba vacío de empatía. Hoy, gracias a una joven que hornea empanadas y carga a su novielo en un rebozo, soy verdaderamente rica. Gracias por acompañarme en esta historia, por escuchar mi error y mi redención. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con sus seres queridos. Que la vida les multiplique el amor y nunca olviden que las mejores personas, a veces, se encuentran en los rincones más humildes. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.